Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Si nosotros vamos a Éxodo del capítulo 20 del versículo 4, encontramos claramente que la Sagrada Escritura prohíbe la manufactura, la fabricación de cualquier objeto que atraiga la adoración del creyente. Y la razón de esta prohibición es la que precisamente intenta eludir el católico cuando hace algún tipo de referencia a lo que o trata de defender lo que él hace, y es la veneración o la adoración a las imágenes. Sin embargo, la desviación cúltica produce cierta interferencia en la relación que se establece entre Dios y el creyente. Y el adorador entonces crea una dependencia no de Dios, sino de esa imagen. En los tiempos de Jeremías, el profeta llegó a afirmar que Babilonia era una tierra de confusión y tierra de ídolos que entontecían al creyente. Lo encontramos en Jeremías 50:38. Es evidente entonces que las imágenes crean en el hombre una dependencia de ellas, como lo dice Habacuc 2:18. Y Dios conocía que en la mente débil del hombre se produciría esta transferencia de la confianza en él por la confianza en las imágenes. ¿No es acaso esto lo que ha logrado toda esta industria de fabricación de imágenes? Si la imagen no tiene un significado independiente, entonces, ¿por qué el fiel acude a ella en momentos de peligro? ¿Acaso no es amplio el sector del cristianismo que confía en los crucifijos, en las imágenes, en las estampas? Una de las enseñanzas distintivas de la Iglesia Católica es justamente la de la inmortalidad del alma y la consecuente mediación de los santos ante Dios en favor de los creyentes. Esta enseñanza la encontramos claramente definida y reflejada cuando nosotros leemos el catecismo, que es la forma popular mediante o por medio de la cual la enseñanza de la Iglesia llega al fiel. Y si miramos el catecismo dice en su punto 196, porque es agradable a Dios que se honre a los santos. Una pregunta. Y la respuesta que da el catecismo es agradable a Dios el honrar a los santos porque ellos están en el cielo con Dios y con sus amigos especiales. Dios mismo santifica a los santos y ahora los honra en el cielo. En el apartado 197 del catecismo hay una pregunta respecto a cuál es la mejor manera de honrar a los santos. Y el catecismo nos dice que la mejor manera de honrar a los santos es implorar su intercesión, imitar su ejemplo, honrar sus reliquias y figuras. Ahora, recordemos que reliquia son los restos del cuerpo o los huesos o cualquier otra cosa perteneciente a los santos. Por ejemplo, ropas, instrumentos de martirio. La reliquia más preciosa es una partícula o pieza pequeña de la Santa Cruz. Y el espectro del santoral es insospechadamente amplio, porque entre los santos que razonablemente pueden ser privadamente venerados, se cuentan también los niños bautizados muertos antes de alcanzar el uso de razón. Alguien imaginó un diálogo entre un protestante y un católico que tiene como tema central justamente la mediación e intercesión de los santos. Y este diálogo, si bien es imaginario, nos establece las diferencias de perspectiva y permite una visión clara con respecto a las debilidades del tema. Recordemos que una de las características de Dios es la omnipresencia. Esto significa que Dios está en todas partes. Y el católico acepta esto como una característica de Dios. Teniendo en cuenta este aspecto, podemos entonces resumir la conversación interconfesional
de la siguiente manera. El protestante pregunta, ¿los santos son omnipresentes? Entonces el católico responde, no, solo Dios es omnipresente. El protestante pregunta o replica, entonces, ¿cómo pueden ir las oraciones que les tributan desde todo el mundo? El católico responde, es sencillo. Como Dios es omnipresente, Él las escucha y luego se las comunica a los santos. El protestante dice, de acuerdo a esto, entonces, ¿quién es el intermediario ante quién? ¿Dónde están los santos según lo que nos dice la Biblia? Es evidente entonces que en conexión a esta postura católica, no solamente hay problema en relación a la omnipresencia divina, también nos encontramos con la suposición de que los santos viven en el cielo, como lo afirma el catecismo a que hicimos referencia. ¿Cuál es entonces la verdadera condición de los santos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Sagrada Escritura afirma que hombres de fe como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, ellos alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron aún lo que Dios les prometió. Eso lo dice Hebreos 11:39. Y no lo recibieron, porque aún no ocurrió la resurrección. Y los que están en los sepulcros no escuchan la voz del Señor. Esto está en Juan 5:28 y 29. Sin embargo, escucharán la voz de Dios en el día de la resurrección, según 1 de Tesalonicenses 4:16. Entre tanto, descansan ¿dónde? En los sepulcros, en la tumba. En la doctrina de la intercesión de los santos, también se puede detectar ciertos elementos paganos y de origen supersticioso. Y existe una reminiscencia de la concepción de las divinidades de antaño. Ahora, según el santoral español, se adjudican las siguientes funciones a los santos. Recordemos que San Serapio, a él se le pide en caso de que tengas dolor de estómago. A Santa Plonia se busca en auxilio en caso de dolor de dientes. San José en caso de dolor de cabeza. San Bernardo por indigestión. San Francisco cuando se padece un cólico. San Ciriaco en enfermedades del oído. Santa Lucía en enfermedades de los ojos. Santa Viviana en la epilepsia. San Félix ante una úlcera. San Pantaleón si se sufre de hemorroides. Santa Dorotea, buena en el caso del reumatismo. Santa Rita para lo imposible. Estas especificaciones nos recuerdan las características de los dioses paganos. Ustedes recordarán que Jano, un dios pagano antiguo, era el dios de la puerta. Vestal era el dios del corazón. Faunus, el dios de los bosques. Saturno, el dios de la siembra. Cores, el dios del crecimiento. Pomona, la reina del fruto. Es posible entonces que en esa excueta comparación encontremos que la fertilidad de la imaginación católica sobrepasa a la de los paganos. Si los paganos tenían 4, 5, 6 dioses a los cuales les atribuían ciertas cosas, la Iglesia Católica fue muchísimo más allá y se inventó una gran cantidad de santos y a cada uno le otorgó un poder. La imaginación católica sobrepasó definitivamente a la de los paganos. Este motivo de que alguna vez alguien llegara a preguntarse, podría ser, ¿es cristiano el catolicismo? ¿Es cristiano realmente el catolicismo? Si el catolicismo dice ser cristiano, cree en Cristo y practica su doctrina, ¿cómo es posible que el catolicismo haga cosas totalmente aberradas con respecto a la palabra de Dios y que van en contra de lo que la palabra de Dios dice? Debemos entonces conocer la fe verdaderamente. Debemos buscar al Señor de corazón y no por tradiciones, no por enseñanzas, sino de acuerdo a un escrito está, de acuerdo a su palabra.
Que el Señor les bendiga.